Su sangre nos compró, está
Hola Iglesia, Dios te bendiga, que el Señor te guarde, buena mañana. Es una bendición para nosotros poder estar juntos otra vez como cada domingo para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hace bastante tiempo que estamos con este tema de poder transmitir los cultos en esta forma y nos sentimos bendecidos de verdad delante de la presencia del Señor por poder hacerlo, por poder llegar hasta tu casa y que puedas ahí cómodamente estar celebrando el culto junto a nosotros, disfrutando de la alabanza, de la adoración de los hermanos que ministran en plataforma y también podamos recibir una palabra que nos bendiga, que nos aliente, que nos alimente en este tiempo, que pueda ser pasto fresco para nuestra vida y donde el Señor a través de su Espíritu Santo pueda ayudarnos no solo a sobrepasar este tiempo, sino a que podamos entender que somos sus hijos, que todo está bajo su control, que el Señor nos ama profundamente, sin importar que estemos viviendo lo que estemos viviendo, la presencia del Señor está, Él nos guarda y nos bendice en forma permanente. Así lo dice su palabra y en ella creemos. Quiero hacerte un comentario y es que a partir de ahora, de estos días, hemos terminado de implementar en la página de la Iglesia, en Centro Cristiano Amanecer Oficial, por Facebook, te vas a encontrar con dos grupos diferentes. Un grupo es pedidos de oración y el otro son testimonios. Hemos abierto eso para que los hermanos empezamos a recibir, nos comentan testimonios y nos hacen pedidos de oración. Y entonces, si bien todo lo pasamos a través de las redes y oran los hermanos, pero pensamos que era una mejor forma de que puedas dirigirte, de que puedas tener ahí un lugar para que puedas volcar tu pedido de oración, y eso lo vamos a estar bajando. Y por otro lado, es bueno que también lo que el Señor esté haciendo en este tiempo, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu persona, y quieras dar testimonio, también lo puedas volcar en ese lugar. Sabés que nos han llegado comentarios de testimonios que han querido dar los hermanos, pero nos damos cuenta de que es bueno que, así como en la iglesia se compartían los testimonios, también puedan hacerlo a través de este medio y puedan quedar ahí reflejados. Así que bueno, compartido esto, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia y podamos ir juntos a compartir una palabra del Señor en esta mañana. Y quiero hacerlo a través del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Hemos hablado muchas veces de la vida de Abraham, hemos hablado de la vida de Isaac, hemos hablado de la vida de Jacob, hemos hablado de la vida de Moisés, hemos hablado de muchos líderes a través de la historia bíblica. Hemos hecho y lo hemos resaltado con libros del Antiguo Testamento, pero quiero hablarte hoy de una historia para que veas cómo a veces cuando nosotros tenemos una palabra que el Señor nos ha dado, cuando nosotros vamos por nuestra vida con una palabra recibida por parte de Dios, es como que a veces las cosas van en contra de todo lo que el Señor nos ha dicho y entonces empieza el Señor a tratar de ver cuál es nuestra actitud respecto de todo eso y hasta qué punto hemos creído, y porque el diablo siempre va a querer socavar nuestra fe, va a querer hacer que lo que el Señor nos ha dicho no se cumpla, pero a lo largo del tiempo vemos cómo en la gente bíblica la palabra se ha cumplido, como en los testimonios a través de los hermanos la palabra del Señor se cumple, porque Él es fiel y lo que dice se va a cumplir. Te pido que abras tu Biblia y vamos a hacerlo en el libro de Génesis capítulo 25 y vamos a leer del verso 20 en adelante. Y lo vamos a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Si lo encontraste, la palabra del Señor dice así: Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac,
y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Vamos a orar a Dios. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por este momento que nos permitís compartir. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, oramos para que nos ayudes a entender tu palabra. Señor, para que a través de ella, en esta mañana, nuestra fe, Señor, pueda ser incrementada, Señor, pueda ser una fe firme, fuerte, sólida. Señor, sabiendo de que todo lo que has prometido lo vas a cumplir. Oro por cada persona, Señor, que está mirando o que está participando de este culto, para que puedas bendecirle, para que puedas hablarles, para que puedas ministrarle al corazón, Señor, y para que puedas hacer la obra, Señor, para la cual también ellos han sido llamados. Señor, gracias por tu misericordia infinita, Señor, y dejamos para que tu Espíritu Santo tome el control de la reunión y puedas ministrar cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Parece mentira cómo la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a ser bendecidos cuando nosotros nos acercamos al camino del Señor. El Señor nos trae un mundo completamente diferente a que nosotros venimos acostumbrados. Y venimos acostumbrados con cierto tipo de mentalidad. La mentalidad que nosotros traemos está formada por muchas cosas. Por las cosas que hemos aprendido, por las cosas que hemos vivido, por el entorno donde nos hemos movido, por las personas que han formado parte de nuestro núcleo, por nuestras creencias. Así que hay muchas cosas que hacen que nosotros tengamos o pensemos de la forma en la cual estamos pensados. Cuando nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de que nuestro pensamiento puede llegar a tener algún tipo de cambio. Cuando nos encontramos con la Escritura, cuando nos encontramos con la Palabra de Dios, nos damos cuenta que a lo mejor nuestro pensamiento en cuanto a muchísimas cosas difieren, está muy lejos de lo que la Palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, hay muchas personas que en este tiempo tienen un pensamiento de desgaste, tienen un pensamiento de derrota, tienen un pensamiento de frustración, están cargados por muchas cosas que han vivido, la historia que traen, familiares que han sido de la misma forma, cosas que ellos han vivido, lo han formado y entonces su pensamiento es de negatividad, es pensamiento de que no se puede, es pensamiento de que es difícil salir adelante, es un pensamiento del vivir el día a día, es un pensamiento en que no podemos tener claro la dimensión de lo que hacia dónde podemos ir o hacia dónde podemos llegar. Muchos se conforman con lo que están viviendo y con lo que tienen y entonces agradecido a Dios por eso. Pero cuando venimos al camino del Señor, es como que el Señor empieza a tratar con nuestra mente y empieza a revertir cierto tipo de pensamiento. Él nos empieza a dar determinadas palabras, Él me empieza a decir, mira Jorge, vos todo lo podés porque yo te fortalezco. Entonces ya empiezo a pensar que lo que yo pensaba que no podía llegar o no podía alcanzar, ya empieza el Señor a confrontarme porque me dice, sí es cierto, vos no podés, hay fuerzas que son insuficientes, pero el Señor te va a dar la fortaleza para que puedas llegar, puedas lograrlo, puedas alcanzarlo. Por otro lado, el Señor me dice cuando yo le creo y abro mi corazón a Él, que el Señor vino a traer vida al espíritu de mi entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un entendimiento. La palabra del Señor dice que tengo el entendimiento entenebrecido. Hay muchas cosas de las cuales vivimos y en que nuestro entendimiento está tan entenebrecido que no podemos ver ningún tipo de luz, que no podemos darnos cuenta de que lo que vivimos o en donde nos movemos o en la situación que estamos sumergidos, no podemos salir adelante. Y entonces el Señor dice, pará, yo vine a cambiar ese tipo de pensamiento. Ese pensamiento entenebrecido no tiene nada que ver con un pensamiento cuando crees en Dios.
Quiere decir que la base o el sustento de todo ese pensamiento pasa por una relación con Dios y pasa por una transformación de vida en cuanto a nuestro nivel de pensamiento y de confianza en el Señor. Es cierto que a lo largo de toda nuestra vida cristiana van a venir problemas, dificultades, porque nos movemos en un mundo que está en problemas, que está en conflicto y somos parte del mundo. Ahora, cuando vuelvo a la palabra del Señor, el Señor nunca me dijo que al creer en Él mis problemas se acabarían, nunca me dijo que al creer en Él yo iba a tener una vida plácida todos los días de mi vida, sino que Él me dijo... Y me lo aclaró, me dijo, mira Jorge, en el mundo vas a tener aflicciones, ya me lo aclaró, pero me dijo, confía porque yo vencí al mundo. Quiere decir entonces que en el triunfo que Él tiene sobre cada situación y circunstancia, yo atravieso situaciones difíciles, pero con la confianza de que el Señor venció cada una de esas, y entonces yo la atravieso con esa seguridad de que si Él lo venció, me va a ayudar a que yo pueda vencerlo también. Lógicamente, hay momentos en que sufrimos, hay momentos en que lloramos, hay momentos en que nos amargamos, hay momentos en que las noticias difíciles vienen y nos pegan porque somos humanos y nuestras emociones a veces son trastocadas y entonces, claro, nos sentimos un poco agobiados, pero es cuando enseguida nuestro espíritu que está fortalecido en Dios nos ayuda y nos anima a salir adelante rápidamente sabiendo de que nuestra fe está depositada en Dios. Y entonces hay cosas que yo puedo hacer donde tal vez no necesites a Dios porque vos te podés mover por la tuya, crees en Dios, tenés tu fe depositada en Dios y haces las cosas porque Dios te permite hacerla. Pero hay cosas que se escapan de tus manos en donde vos necesitas ese ser superior y entonces empezamos a hablar de lo que se puede llamar un milagro y es donde Dios tiene que intervenir en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo ya no puedo hacer, hay cosas que se escapan, hay cosas que no manejo, hay situaciones, hay momentos, hay cosas a nivel país, hay cosas a nivel familia y entonces muchas yo las puedo manejar y puedo hablar y puedo arreglar. Hay otras que se escapan porque no pasan por una simple charla, sino que pasan por transformaciones y por milagros. Es ahí donde el Señor empieza a intervenir en las cosas que para mí son difíciles, se escapan en mi mente, se escapan en mi razonamiento, se escapan en mi pensamiento, y es donde el Señor empieza a intervenir. Así pasa en la vida de Isaac. Pero permíteme remontar un poco para que te des cuenta cómo hay una bendición generacional y también hay una maldición generacional. Hay una bendición que puede venir de mis pasados, de mis ancestros, y entonces siguen a través de las generaciones, pero también hay maldiciones que vienen de los antepasados y siguen por generaciones hasta que uno no las corte. En este caso, la vida de Abraham era una vida que había sido completamente bendecida. Es más, era una persona de larga vida y el Señor lo bendijo en todos los órdenes de la vida. No es que el Señor, cuando habla de la bendición, es una bendición de dinero. No es que el Señor te va a dar a vos una bendición solamente de que tengas el dinero para pagar la luz o la boleta del agua o la boleta del gas o para que puedas poner un plato de comida en la mesa. Lo que el Señor está hablando cuando habla de bendición, habla de una bendición general, es una bendición integral, es la persona bendecida. Y entonces esa bendición abarca todos los aspectos de la vida de la persona. Así fue Abraham. Y entonces, para que te des cuenta de lo que estamos hablando sobre la vida de Isaac, quiero que nos remontemos un poco en la historia, vayamos unos capítulos anteriores y podamos darnos cuenta, tal vez uno, el capítulo 24, y podamos darnos cuenta lo que se habla de la vida de Abraham. Y mirá qué dice, capítulo 24, verso 1. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día, Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes,
y encuentra allí a una esposa para mi hijo Isaac. Fíjate lo que dice la historia, te la voy a relatar un poco para que nos podamos meter bien en el contexto. Habían pasado los años, si nosotros vamos a las Escrituras, nos dicen que Abraham tenía ya como 100 y pico de años, era una persona ya muy grande, y creo que como 175, 155 años. Pero independientemente de eso, en un momento de su vida, a los 125 años de la vida de Sara, acordate que Sara lo tiene a Isaac cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100. Así que en este momento de la historia, Sara llega a los 125 años de edad y fallece. Abraham vuelve a casarse y vuelve a tener hijos. Eso es lo que nos dice la Biblia. En el capítulo 25, verso 1, dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura y tiene alrededor de 6 hijos más con esta mujer. Pero acontece algo. Abraham ve que empiezan a venirle los días y empieza a venirle la vejez y empieza a darse cuenta de que ya está casi al final de su etapa de vida. Y tiene una preocupación importante. Su preocupación importante, a pesar de que haber tenido muchísimos hijos, él tenía sobre sus espaldas una palabra dada. Acordate lo que hemos leído, que el Señor le dijo a Abraham que era una persona que había sido bendecido en todo. Acordate de esto, el Señor lo bendijo en todo, no en un área sola, en todo. Así que cuando dice en todo, es en familia, es en ganado, es en salud. Dice la Biblia que murió de vejez y de buena salud. Así que el Señor lo bendijo en todas las áreas de su vida. Pero sobre él había una palabra dada de que el Señor lo iba a bendecir. ¿Y cómo lo iba a bendecir? Con generaciones, con multitudes. Y entonces en algún momento, si te acordás la historia, él mira y dice, va a ser tu generación, tus multitudes van a ser más que las estrellas del cielo y mucho más que las arenas del mar. Así que cargaba esa palabra, y esa palabra no era solamente para su vida, o sea, él no podía llegar a tener toda esa multitud de la cual el Señor le hablaba, sino que también iba a ser generacional y a través de él íbamos a ser bendecidos todos nosotros. Pero llega un momento de la vida, como te decía, en que él se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? Porque se da cuenta de que su hijo Isaac, aquel que amaba tanto, el hijo de la promesa, aquel que había sido el primer hijo que tiene con Sara después de que el Señor la bendice, se da cuenta de que ahora está soltero todavía, no tiene una familia, no tiene una pareja, no tiene una persona que lo acompañe. Y cuando nosotros vemos en la historia bíblica la importancia de lo que era el primogénito, ¿sabés que la palabra del Señor nos habla de que cuando una persona se casaba y tenía su primer hijo varón, era como que tenía una tranquilidad? ¿Por qué? Porque cuando él no estuviera, toda la responsabilidad de la familia, hacerse cargo de todo lo que era familia, le correspondía al hijo mayor. Entonces, cuando no había hijo mayor, había un problema, porque la persona cuando partía, cuando fallecía, no quedaba nadie que se haga cargo, y entonces empezaban a estar los criados o algunas personas de confianza, pero no quedaba una persona de su sangre que siguiera cuidando de su familia. Así que era sumamente importante esto. Por eso te quiero relatar, para que veas la importancia de lo que estaba viviendo Isaac. Isaac había llegado ahora a una edad de alrededor de 36, 37, 38 años, dicen algunos historiadores bíblicos, y llega un momento en que el padre Abraham está preocupado por la soltería que tiene todavía Isaac. Y entonces llama a su criado, el de mayor confianza, Eliezer, y le dice, mira, yo necesito que vayas a buscar una mujer para mi hijo, para Isaac. Y entonces dice, no quiero que sea una mujer de acá de donde estamos viviendo, sino que quiero que sea una mujer de mi tierra, una mujer de mi parentela, una mujer que sea de aquel lugar. Y entonces Eliezer le dice, bueno, yo voy a ir, y si no quiere venir conmigo, dice, bueno, mira, vamos a hacer un juramento, vos pones tu mano debajo de mi nalga, vamos a jurar esto, y si vos vas y no quiere venir, bueno, el juramento queda libre.
si no, la traes para acá. Y entonces le dice Eleazar, bueno, y si no, yo llevo a tu hijo para allá. Y dice, no, porque en este lugar iban a ser bendecidos, esta es la tierra de la bendición. Así que él tiene que venir acá, él tiene que estar acá, tiene que formar familia acá y tiene que seguir prosperando en este lugar que es la tierra que el Señor nos dio. Así que entonces Eleazar se va y agarra camellos, y agarra oro, y agarra plata, y agarra gente para que lo acompañe en su travesía. Y entonces llega a un determinado lugar, llega a un lugar donde había un vertedero de agua, un bebedero de agua. Y entonces el primer punto donde quiero referirme, quiero hacer un parate ahí, porque me parece importante para que nosotros tomemos conciencia de lo que está aconteciendo. ¿Sabes qué? Mira lo que dice la palabra del Señor. Él llega a ese lugar y entonces él dice, verso 12 del capítulo 24, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también le daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Si seguís leyendo la historia, te vas a dar cuenta que lo que él le está pidiendo a Dios es justamente lo que acontece. ¿Por qué te dije que quiero frenarme acá en este primer punto? Porque hay cosas que se escapan a nuestro razonamiento. El Señor se mueve en un mundo espiritual, nosotros nos movemos en un mundo natural. Y como queremos hacer la voluntad de Dios y no queremos equivocarnos en nuestras decisiones, siempre aconsejo o compartimos con las personas que preguntan, los hermanos, que lo mejor que hay es justamente hablar con Dios, como lo hizo Eliezer, y pedirle a Dios determinada confirmación para saber si lo que realmente tenemos que emprender, si lo que le estamos pidiendo es voluntad de Dios. En este caso, él lo que le dice es, Señor, hay algo muy grande que tengo que hacer, es conseguirle una esposa para mi señor Abraham, una esposa para su hijo, y él me encargó esto, pero yo tengo temor a equivocarme, entonces sé que si vos me acompañás no me voy a equivocar. Y entonces le dijo, mirá, ¿qué te parece si cuando yo llego al lugar y la mujer que me dice, la primera que me dice, mirá, yo le pregunto si me da de beber, y ella me dice, bebe, y baja su cántaro, y además me dice, no solo te voy a dar a vos, le voy a dar a los camellos para que tomen agua y se refresquen. Entonces yo me voy a dar cuenta que si eso ocurre, que es lo que te estoy pidiendo, me voy a dar cuenta de que verdad estás en el asunto y que es la persona que estás preparando para Isaac, para el hijo de mi señor Abraham. Te comparto esto porque hay decisiones muy importantes en la vida que tenemos que tomar y que a veces nosotros nos lanzamos a tomarla por la forma en que pensamos, por la forma que nosotros creemos que va a ser la más conveniente, porque entendemos que es la mejor definición. Y entonces es como que nos lanzamos a tomar determinadas acciones o definiciones y lo dejamos a Dios de lado. Y muchas veces nos equivocamos en las cosas que hacemos y después volvemos a Dios para decirle que nos perdone, que nos restaure, que nos hemos equivocado, que las cosas salieron mal, que el negocio salió mal. Y entonces es cuando nos damos cuenta de estos ejemplos y entendemos que cuando hay algo importante por delante, cuando nosotros tenemos que tomar definiciones importantes, está muy bueno que nosotros vayamos y le pidamos a Dios confirmación de lo que tenemos que hacer. Vos sabés que es importante que nosotros tengamos esto presente porque es lo que nos va a dar la tranquilidad o la convicción de saber que las decisiones que hemos tomado están avaladas por Dios, porque vamos a ver respuesta de Dios ante nuestras necesidades y peticiones. Ojo, quiero hablarle a aquellas personas, a los chicos, o a lo mejor no tan chicos, que a veces, como en este caso Isaac, quieren formalizar familia, y entonces ponen los ojos
ojos donde no lo tienen que poner y después empiezan a lamentar por equivocaciones que han tenido en su vida. Cuidado con esto, porque después viene la consecuencia. Es preferible que nosotros vayamos a Dios, oremos a Dios, pidamos confirmación a Dios y después hagamos lo que tenemos que hacer. Te lo estoy compartiendo porque seguramente puede ser que haya alguna persona que está escuchando que pone los ojos en alguien o en algo y después empieza a ver si eso es la voluntad de Dios. Pero ¿sabés que le dieron tiempo en todo ese momento a que sus emociones empiecen a estremezclarse? Le dieron tiempo a que sus sensaciones empiecen a estar muy comprometidas y entonces ya lo que el Señor responda no pasa nada, sino que yo empiezo a hacer lo que mi corazón me dicta, lo que mi pensamiento dice y lo dejo a Dios de lado y después tengo equivocaciones o sufro o me empiezo a agarrar la cabeza por las decisiones que no son correctas y que he tomado en su momento. No fue así lo que hace este muchacho, sino que efectivamente lo que ocurre es justamente lo que le está pidiendo a Dios en oración. Así que esta mujer, Rebeca, aparentemente una mujer muy bonita, joven, la palabra del Señor dice que era una mujer que no había conocido varón, una mujer virgen. Dice que cuando él se acerca, justamente le pide agua, le baja el cántaro, le ofrece a los camellos. Y entonces él le dice de poder ir hasta la casa, le habla, va hasta la casa, empieza a hablar con la familia, le comenta justamente toda esta situación. Y es entonces cuando su papá le dice que le dé unos días, ¿sabes? Que le dice, bueno, mira, a mí me mandó Abraham, vos lo conocés, mi señor Abraham, a que busque familia, una esposa para su hijo Isaac. Y entonces el padre de Rebeca le dice, bueno, el hermano dice, danos unos días, 10 días para ver cómo manejamos. Y entonces yo no puedo esperar, tengo que devolver esta respuesta y tengo que llevarle la esposa para Isaac. Y entonces la llaman a Rebeca y Rebeca le preguntan si ella estaba decidida a poder ir y acompañarlo. Entonces le dijo que sí, que quería ir, que entendía que esto era voluntad de Dios. Así que emprende el viaje, le dejan obsequios a la familia y vuelven con Rebeca. Y ahí empieza otra historia. Ahí empieza la historia en el capítulo 25 que terminamos de leer recién. ¿Y cuál es la historia? La historia es que cuando están llegando al lugar donde vive Isaac y Abraham, ahí está Isaac y la ve de lejos a Rebeca. Y entonces cuando la ve de lejos a Rebeca dice la palabra del Señor, como que se enamoró a simple vista. Cuando la vio se enamoró. Y a Rebeca le pasa lo mismo cuando está viniendo, habla con quienes venían con ella y le dice, ¿quién es aquel joven que está? Y entonces le dice, ese es Isaac. Y entonces ella lo primero que hace es agarrar el velo, tapa su rostro para poder enfrentarse con Isaac. Así que ahí empieza a desencadenarse la historia. Te hablaba de que Isaac tenía alrededor de 37, 38, 39 años. Llegan los 40 años de Isaac, en este caso, en este momento, y él se casa con Rebeca. Así que formaliza y está recontra tranquilo Abraham de que ahora sí, él podía descansar en paz. Si el Señor se lo llevaba, podía ir en paz, porque ahora su hijo, a quien amaba tanto, ya tenía la confirmación de Dios en cuanto a una mujer, y entonces sabía que ahora todo lo que era familia y todas las bendiciones que le había prometido, entonces iban a hacerse realidad. Así que estaba feliz por todo esto. Pero ¿sabés que empiezan los problemas? ¿No te pasa esto? Que a veces cuando hay una palabra de Dios y cuando hay un buen momento y cuando decís, wow, cómo se acomodaron las cosas, de repente te encontrás con una noticia que no tiene nada que ver, que decís, pero ¿cómo? Si esto Dios lo había aparejado, ¿cómo? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué resulta esto? ¿No te pasa que de repente cuando viene alguna bendición de Dios, también te das cuenta de que hay algo que está pasando que no te deja disfrutar plenamente la bendición de Dios? Y así le pasó a Isaac. ¿Y qué le pasa a Isaac? Que empieza a pasar el día, los meses, los años y Rebeca no puede tener familia. Resulta que Rebeca era estéril. Y entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede ser? Y empieza lo mismo, y te quiero compartir esto porque a veces es tu pensamiento o el mío. ¿Cómo puede ser que le estoy pidiendo algo a Dios?
¿Cómo puede ser que le estoy diciendo algo a Dios y de repente lo que el Señor me apareja no es de acuerdo a lo que la palabra me había dicho? ¿Cómo puede ser que de repente ahora... Y fíjate los pensamientos que habrán empezado a pasar por la cabeza de Eliezer, por la cabeza de Isaac. ¿Qué es lo que pudo haber pasado por la mente de estas personas y sobre todo de Isaac? El sentirse que él quería formar su familia, quería tener hijos y que quería ser bendecido y que quería tener la tranquilidad que el día que no esté pueda tener ahí a través de su esposa, sus hijos, para que ellos siguieran la familia adelante y pudiesen hacerse cargo de ellos. ¿Qué es lo que pudo haber pasado por la cabeza de Isaac? Al sentirse frustrado, al sentirse que Dios le contestó a medias, al sentirse que la respuesta que estaba esperando era a medias, como si el Señor sabía lo que estaba esperando. ¿Cómo le manda a una mujer que es estéril? ¿Cómo le manda a una persona? Porque en definitiva, imagínate esto y la tranquilidad que habrá sentido Eliezer, porque no es que él fue y la eligió, sino que él le pide a Dios. Él dice, Señor, te pido esto, mostrámelo, cuál es la persona, te pongo esta petición, si vos me lo contestás voy a saber que esta petición es verdad. Y entonces él puede descansar en Dios y también decirle por su cuenta, sin que Isaac lo vea, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué si te lo pedí? ¿Por qué ahora está pasando esto? Por el otro lado estaría Isaac, Señor, me defraudaste. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi descendencia? ¿Cómo puede ser que me traigas una mujer estéril? Señor, ¿cómo puede ser que yo ahora no tenga descendencia, no tenga familia? Imagínate lo que habrá sido para aquel tiempo. Imagínate lo que habrá sido para la familia en general. Imagínate lo que habrá sido él ver a sus otros hermanos con sus familias y sus hijos y él, el primogénito, aquel en quien Abraham había depositado toda su confianza, el hijo de la promesa. Pero fíjate algo, fíjate lo que terminamos de leer en el pasaje Génesis 25. E Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Fíjate lo que acontece. No es que él empieza a sentirse como yo te decía recién. Tal vez pudo haberse sentido en su pensamiento mal. Tal vez pudo haberse sentido en su pensamiento defraudado. Pero mirá lo que hace ante una imposibilidad tan grande como lo que está viviendo. Fíjate lo que hace ante una frustración tan grande como la que está viviendo. Él va a Dios en oración. Yo no sé cuál habrá sido la oración de él. No sé cómo le habrá pedido a Dios. No sé cómo habrá ido Isaac en oración al Padre. No sé si habrá ido en gratitud o con bronca o con algún sentimiento entremezclado. Lo único que la Biblia dice es, y él fue y habló con Dios, oró a Dios y Dios le concedió el deseo de su corazón. Quiero mostrarte esto porque es importante. Quiero mostrarte esto porque a veces las cosas no se dan como nosotros pensamos. Quiero mostrarte esto porque muchas veces nosotros pensamos que una situación tiene que salir totalmente redondita porque Dios está en el asunto. Y a veces cuando empiezan a venir los problemas, es como que nosotros nos sentimos defraudados, es como que nos sentimos que Dios nos defraudó, es como que sentimos que la respuesta de Dios es insuficiente. Como si el Señor me dijo que vas a tener una familia bendecida y me doy vuelta y mi familia es un desastre. Como que el Señor me dijo que ¿sabés que yo recibí esa palabra? Vas a ser prosperado más allá de cualquier sueño fantástico. Digo, wow, qué buena palabra. Ahora fíjate que yo de repente soy un pobre tipo, no tengo familia, no tengo nada, estoy tirado por ahí. Entonces digo, bueno, la palabra del Señor se equivocó. ¿Cuántas veces nos pasa de que la palabra no va acorde con lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor te pudo hablar y te dijo que ibas a ser bendecido y vos te estás mirando a tu alrededor y no tenés ni medio, no tenés nada material y no tenés nada espiritual porque a veces con lo que estamos viviendo nos vamos secando cada vez más? Y entonces vos recordás las palabras. ¿Cuántas veces el Señor nos dijo que no iba a haber estéril en su pueblo? Y ante los momentos que nos encontramos igual que Isaac, nos damos cuenta y nos agarramos la cabeza y wow, el Señor nos defraudó. ¿Cómo puede ser? Y empezamos a dudar y empezamos a luchar y nuestra fe empieza a estar en una batalla de que no podemos, queremos creer y no podemos creer, queremos hacer la voluntad de Dios pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay cosas que parece que no van entre lo que el Señor me dice y la realidad que estoy viviendo.
Y entonces llega un momento que a veces el agobio o el cansancio hace que nosotros querramos dejar todo. Hace que nosotros querramos abandonar porque nos sentimos cansados, nos sentimos frustrados. Así se debe haber sentido Isaac tal vez en algún momento. Porque deseaba la esposa, deseaba los hijos, deseaba el cumplimiento de la palabra, porque había una palabra dada que iba a ser multiplicada sus generaciones, sus descendencias. Es como que ahora, vos que estás mirando hoy, venga una palabra similar y te diga vas a ser prosperado y vas a ser multiplicado y tu descendencia va a ser multiplicada por miles y de repente tu esposa te diga soy estéril, no puedo tener familia. ¿Cómo te vas a sentir? ¡Wow, Señor, qué me estás diciendo! O viene otra. Como le pasó a Sara, ¿te acordás? Cuando Sara no podía tener familia, Sara agarró y quiso ayudarlo a Abraham. Y entonces a lo mejor viene otro pensamiento, bueno, a lo mejor me equivoqué, no es esta la mujer, tiene que ser otra la mujer. Y entonces dejamos la persona que tenemos para volver a oír con otra. Y empezamos a andar con uno, con otro, con aquello, con este. ¿Por qué? Porque hay una palabra dada y nos empezamos a embarrar cada vez más. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a Dios y Dios no necesita que lo ayudemos. Sara lo quiso ayudar a Dios y la embarró. Porque no era el pensamiento de Dios. Y entonces cuando Dios nos dice algo y cuando vemos que las cosas son adversas a la palabra de Dios, es como que nosotros queremos ayudar a que el plan de Dios se haga porque entendemos que a lo mejor en algo se equivocó el Señor. No puede ser. Vamos a darle una mano. No le des mano a Dios. No necesita que le demos una mano. Él sabe lo que hace, sabe por qué lo hace y sabe en el momento que lo va a hacer. No necesita que nosotros vayamos a ayudarlo. Nosotros tenemos que esperar ayuda de Dios, no Dios de nosotros. En muchos momentos nos hemos equivocado, porque hemos pensado, porque la respuesta de Dios se tarda, porque la respuesta no llega, y entonces queremos hacer nosotros la respuesta de Dios, y no es así. Porque la palabra del Señor dice que Él todo lo hizo bueno en su tiempo, no en el mío. Y entonces cuando yo no puedo esperar su tiempo, es cuando me equivoco y cuando empiezo a hacer cosas que a Dios no le sirve. Ahí estaba Isaac. Isaac no abandonó, Isaac no lloró, Isaac no pataleó, Isaac no renegó, Isaac no le dijo, Señor, te equivocaste, ¿dónde está? Isaac se había apoyado en lo que era su padre. Isaac se había apoyado en lo que había vivido de chico. Isaac se había apoyado en las respuestas que había tenido su padre Abraham de parte de Dios. Seguramente habrá venido el momento cuando lo puso en el altar y que lo iba a matar, que lo iba a sacrificar. Y como vio que a último momento el Señor socorrió a Abraham. Seguramente se habrá acordado cuando le contaron de que la mamá era estéril y le estaban pidiendo un hijo y él era el hijo de la promesa. A lo mejor habrá ido a Dios con esa oración, no lo sé. Y a lo mejor le habrá dicho a Dios, Señor, yo soy hijo de la promesa. Señor, y si lo hiciste con mi mamá, ¿cómo no lo vas a hacer con ella, con Rebeca? Lo que quiero decirte es que la historia, muchas veces que nos olvidamos, nos sirve en el momento que tenemos que tomar ciertas definiciones. Para saber que si el Señor obró en un pasado, lo puede obrar ahora otra vez. Él fue al Señor y dijo, Señor, resulta que Rebeca es estéril. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor contestó la oración de Isaac. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que el Señor, así como respondió a Isaac, te va a responder a vos. Lo que quiero decirte es que como el Señor acudió a la oración de Isaac, va a acudir a tu oración. Vos no sos ni más ni menos que Isaac. Nosotros no somos ni más ni menos que Isaac, porque somos hermanos del mismo Padre. Y entonces el oído del Padre está atento al clamor de sus hijos. Y entonces cuando vos te dirigís al papá, cuando te dirigís a Dios y cuando hablas con el Señor y cuando tenés una necesidad imperiosa, cuando ves que está todo oscurecido, cuando ves que está todo entenebrecido, cuando ves que hay cosas que se te escaparon de la mano, cuando ves que hay noticias que te llegaron que son abrumadoras, cuando ves que de repente hay emociones o sentimientos que se cortaron y te estás encontrando en cierta encrucijada, no vuelvas atrás, no bajes los brazos, anda a Dios. Quiero mostrarte a través de la vida de Isaac que él fue obediente y él fue a la única puerta.
¿Cuántas veces tocamos puertas equivocadas? ¿Cuántas veces golpeamos puertas y nos damos vuelta la cabeza, nos golpeamos la cabeza porque no son las puertas correctas? A mí me pasó en un momento de mi vida, en una necesidad, y yo iba y golpeaba puertas y cada vez las puertas se cerraban mal. Y yo me imagino esta historia, Dios estaría desde arriba mirando y diciéndome, sos un cabezón, no te dije clama a mí, yo te responderé, no te dije aquel que pide recibe, no te dije que golpeas se le será abierto, ¿qué estás haciendo? Y estoy golpeando puertas, pero no la puerta que tenés que golpear. Hay una puerta que es la que hay que golpear y su nombre es Jesús. No hay otra puerta. Nadie te va a abrir como Él te va a abrir. Porque no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés llorando, los brazos de Dios están abiertos para socorrerte y bendecirte. Porque a Él no le interesa lo que estés viviendo, le interesas vos. Y Él te ama profundamente como lo amó a Isaac. Y entonces lo que estaba viviendo Isaac a través de la oración, el Señor le respondió en misericordia escucha esto, hizo que la matriz de Rebeca se abriera para poder dar a luz. Y entonces lo que hoy puede estar completamente cerrado en tu vida, a través de una oración a Dios puede hacer que el Señor lo abra de tal manera que te va a bendecir y te va a bendecir en grande. Pero tenés que golpear su puerta, tenés que ir a Él, tenés que clamarle a Dios. No lo dejes de última a Dios cuando todos los otros recursos se han agotado y todas las puertas siguen cerradas. Y entonces vamos con desesperación a Dios. No lo hagas como último. Acordate la vida de Isaac. Él encontró que nada encajaba con lo que tenía pensado y lo que le habían dicho y la bendición que cargaba sobre su vida a través de su padre Abraham. Y entonces él fue a Dios y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor obró misericordia en la vida de Rebeca. El pobre Isaac ahora estaba viviendo en carne propia lo que había vivido su papá. Ahora el problema no era de su papá. El problema no era de la generación anterior. El problema era de su generación y él era el que lo estaba viviendo. Escucha esto. Hoy me podés decir, y no, pero mirá, yo tengo este vicio porque mi papá tenía este vicio y yo me voy a morir de esto porque mi papá se murió de esto y yo estoy sufriendo esto porque mi papá... Olvídate. Te lo quiero mostrar a través de esto. Abraham había sufrido, había tenido un problema con Sara y Dios le respondió. Ahora él estaba viviendo la misma situación. Tal vez hoy estés viviendo la misma situación que tus antepasados. Tal vez hoy estés rodeado de alcohol, tal vez hoy estés rodeado de vicios, tal vez hoy estés rodeado de mujeres, tal vez hoy estés rodeado de un montón de cosas que claro, pero la vengo arrastrando. Conozco gente muy piola, muy viva, ¿sabes? Que entonces, claro, se siente así. Y tengo el bulo porque sabés que lo tuvo mi papá, lo tuvo mi abuelo y nosotros somos hombres. Claro, el tema es, acordate de esto, cuando conoces a Dios y te encontrás con Dios, eso es de otra época. Ahora lo estás viviendo vos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a seguir en el pecado para que la gracia crezca? ¿Vas a seguir metido ahí adentro para que el Señor te tenga que mostrar vez tras vez que te ama? Fíjate lo que hizo Isaac. Lo que hace Isaac es ir a Dios, porque ahora él tenía el problema. Y él tenía que resolver su problema. Lo que quiero decirte es que a lo mejor estás viviendo cosas que vienen de arrastre, de generación anterior, la vivieron antes, pero ahora el problema es tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? Porque el que tiene que tomar decisiones sos vos ahora. El que tiene que generar cambios sos vos ahora. El que tiene que generar que todo lo que está en el alrededor sea diferente sos vos. No podemos ahora escudarnos en que estamos viviendo lo que fue nuestra... pero sabe que es así, porque toda la vida... Estuve hablando en estos días con unas personas y me decían, es un desastre, mi casa es un desastre, no saben lo que es, todos son alcohólicos y vienen y encima nos roban y entraron y familiares y qué sé yo. ¿Qué estás haciendo vos ahora? Es muy fácil hablar
de lo que se vive y lo que pasó y lo que se arrastra. Es muy fácil hablar que los que vinieron antes no supieron tomar decisiones y por eso estamos metidos como estamos, porque no supieron decidir. Si me hubiesen dicho de otra forma, si me hubiesen educado de otra forma, si me hubiesen hablado de otra forma, yo tal vez hoy sería diferente. Hoy tenés que tomar vos decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son las decisiones sabias que estás tomando para que Dios pueda acudir y revertir como lo hizo en el caso de Isaac? ¿Cuáles son las decisiones lógicas que estás tomando para que lo que vos pensás que te está haciendo sufrir se cambie? Porque tal vez sin darte cuenta estás haciendo lo mismo que lo que hicieron anteriormente. Estás enfrascado en lo mismo. Tenés el mismo pensamiento, tenés la misma actitud. Mirá, hay cosas que se heredan, hay cosas que van a través de los genes. Cuando me ven caminar, cuando me ven caminar a mí de atrás, me dice, sos igual que tu papá. Caminás igual que tu viejo. Yo lo veo a mi hijo y me dice, camina igual que vos, Jorge. Y entonces, mi hijo camina igual que yo camino igual que mi papá. Ahora, eso es una tontería, lo que te estoy mostrando es el caminar. Pero el caminar de la vida, cuando hay algo que no va, no lo imites, cortá eso. Cuando te das cuenta que lo que estás haciendo viene de arrastre y no te está haciendo de bendición en tu vida, cortalo. Porque tus hijos te están copiando y porque los hijos de tus hijos van a copiar a tus hijos que te copiaron a vos. Y entonces lo malo se va a seguir trasladando de generación en generación. La falta de fe, si ahora vos tenés un problema y no estás aplicando fe en tu vida, tus hijos te están mirando igual que Isaac vio al padre. Cuando Isaac vio a su padre, lo que estaba viviendo en ese momento, cuando estaba siendo crucificado, lo debe haber marcado profundamente. Porque la palabra del padre, cuando el hijo le preguntó, y papá, ¿dónde la leña está? Tenemos todo armado y el cordero, lo que le dijo el padre fue, Dios proveerá. Lo que quiero mostrarte es que hay definiciones que marcan y son marcas de conducta que te van a acompañar a lo largo de la vida y en lo espiritual es lo mismo. Hoy estás siendo, la Biblia dice que somos cartas leídas, tus hijos te están leyendo. Y hoy los problemas no son los que vienen de arrastre. Hoy tal vez estés viviendo vos un problema y sos vos el que tiene que aplicar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que están marcando a tus generaciones para que la tomen como la tienen que tomar cuando ellos la tengan que vivir? ¿Qué le estás mostrando? ¿Desesperación? ¿Le estás mostrando falta de fe? ¿Le estás mostrando que salís corriendo a golpear cualquier puerta? ¿Le estás mostrando de que te agarrás la cabeza y que te querés matar porque la solución no viene? ¿O le mostrás que tenés una fe depositada en el invisible y sabés que aunque para vos sea algo sumamente complicado, la palabra del Señor dice, y todos los que esperan en Jehová, esperás en Jehová y depositas tu confianza en el Señor y sabés que el Señor te va a dar la respuesta? Así le pasó. Ahora el problema no era de Abraham, el problema era de Isaac. El problema lo tenía él. Y lo que quiero mostrarte es que la vida nos pone delante de situaciones, momento tras momento. Yo te dije que la vida es una sucesión de momentos. Y hay momentos alegres, momentos felices, momentos tristes, momentos dolorosos, momentos de lloro. Son momentos y tal vez vuelve la alegría y después vuelve el lloro otra vez. Lo importante es saber cómo nos estamos manejando y cómo estamos dejando de que Dios obre y trabaje en nuestra vida para saber cómo pasamos cada uno de esos momentos. Isaac, ahí está él. Viviendo lo mismo que vivió su papá, teniendo que hacer uso de una fe ante un imposible. Tal vez en esta mañana que estás escuchando esta palabra, el Señor te marque con algo y a lo mejor vos que estás escuchando estas palabras te encuentres ante un imposible. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo estás atravesando el momento ese oscuro, triste o doloroso? No sé qué es lo que puedes estar viviendo. A lo mejor puede ser un problema en casa, a lo mejor es un problema de trabajo, puede ser un problema de salud, no sé lo que puede ser.
pero para tu vida, para vos, para tu familia, significa un momento doloroso, un momento triste, significa un momento sombrío. ¿Cómo lo vas a atravesar? ¿Cómo lo vas a pasar? Acordate lo que hizo Isaac. Fue a Dios y Dios le contestó. Y qué importante es que en este momento podamos entender esa palabra, devolver nuestra mirada hacia Dios. Así que el Señor le responde a Isaac. Y de repente Rebeca queda embarazada. Escucha esto. Comienza a atravesar su periodo de embarazo y de vuelta a la lucha. ¿Sabes por qué? Por todos los dolores que Rebeca empieza a sentir. Y se empieza a sentir tan mal, tan mal, tan mal, que tiene que volver a ir a Dios. Y le dice, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Prefiero que esto no sea así. Y el Señor le dice, Rebeca, lo que estás sintiendo es como consecuencia de que lo que estás por dar a luz son 2 naciones. Escucha esto, 2 naciones. Estás engendrando 2 hijos. Y el mayor servirá al menor. ¿Sabés lo que debe haber sido para esto para Rebeca? Vos decís, pastor, ¿y por qué? Hoy estamos acostumbrados a las ecografías. Mi hija está embarazada y ella va a hacerse sus controles y viene feliz porque viene con su ecografía y nos muestra la foto de la bebé y dice, mirá papá, las manitos y mirá la carita. Y entonces ella puede ver. Yo te estoy hablando del Antiguo Testamento. Todo esto no estaba. Lo único que ella sentía eran sus dolores. Y escucha esto. El Señor le dice, Rebeca, estás engendrando 2 naciones. Estás engendrando mellizos. En otro lado dicen gemelos. ¿Por qué te digo que habrá sido terrible para ella? Porque no entendió. Porque bíblicamente, y cuando lees en la historia, era la primera vez que iban a nacer mellizos o gemelos. Así que vos te pensás que ella sabría eso. Sabría que había 2 hijos que estaban engendrando, así lo normal era engendrar un hijo. ¿Cómo 2? ¿Cómo está engendrando 2 hijos? El Señor le bendijo tanto que le dio la bendición de 2 criaturas, que con el tiempo se iban a llamar Jacob y Esaú. Ahora, mirá la importancia de esto. Y fíjate cuando te hablo de la vida de procesos. Hay una palabra dada al padre Abraham. Abraham era el primer patriarca, el segundo fue Isaac. Así que esa palabra dada al primer patriarca es trasladada a las generaciones. Pero tiene una dificultad en el medio. Y a través de la gracia de Dios, esa bendición corre porque Sara, siendo estéril, engendra a Isaac. Pero la vida sigue pasando y ahora quien tiene que vivir esa vida es Isaac. Segunda generación. Y se vuelve a encontrar, carga la palabra de promesa del Padre, pero se vuelve a encontrar con la misma situación que sus padres. Ahora es Rebeca, no Sara, Rebeca, la esposa de Isaac, la que es estéril. Era como que el diablo estaba empecinado en abortar las palabras que habían sido dadas al primer patriarca Abraham. Y entonces ahora él hace lo mismo que el Padre. Va a Dios en oración para que el Señor le responda. La palabra casi queda abortada, pero por la intervención, por la gracia y por la bendición que tuvo Isaac de ir en oración a Dios,
el Señor le responde. Y ahora no le responde solamente abriendo la matriz de Rebeca para que nazca una criatura, sino que le da la bendición de que 2 naciones van a salir del vientre de Rebeca. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que pensemos un momento. ¿Cuántas veces? Mira, si yo me remonto a la historia, a lo mejor Isaac, te dije en un momento, y a lo mejor él la habrá querido dejar, y la podía haber dejado, tenía derecho de hacerlo porque necesitaban tener descendencia, y sin embargo no lo hizo. A lo mejor pudo dejarla de lado porque no servía Rebeca para el propósito que él tenía en su mente. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Cuántas veces habrán pensado de nosotros que no servimos? ¿Cuántas veces habrán pensado de que nosotros no damos con la talla? ¿Cuántas veces habrán pensado o habrán dicho, no, pero él no, y nos habrán dejado de lado? ¿Cuántas veces en tantos lugares habrá pasado una situación similar? Pero fíjate lo que hace una oración. Una oración transforma de tal manera que lo que hasta hace un tiempo era inservible, lo que hasta hace un tiempo no era provechoso, lo que hasta hace un tiempo no fructificaba, ahora no es que fructifica, sino que ahora está engendrando naciones. Lo que quiero mostrarte es que a lo mejor hoy vos te sentís inservible en las manos de Dios, que a lo mejor no te sentís nada en la mano de Dios o nadie, que a lo mejor vos decís, ¿cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuánta gente de renombre, con cuánto? Y entonces vos decís, yo soy nada. A lo mejor esa nada es lo que está engendrando en su interior naciones, es lo que está engendrando en su interior líderes, es lo que está engendrando en su interior pastores, es lo que está engendrando en su interior iglesia, es lo que está engendrando en su interior ministerio. No sé lo que puede estar engendrando porque es a través de la oración lo que cambia la situación que uno está viviendo. No sé lo que puede estar en tu interior trabajando el Señor. Pero el tema es cuando nosotros dejamos, abortamos, cortamos, largamos, porque vemos que los resultados no son los que queremos. Y entonces abortamos lo que se puede terminar engendrando. Lo que quiero mostrarte es que a través de eso, que hasta hace un tiempo era inservible, no podía dar a luz, ahora estaba dando a luz naciones. 2 naciones nacieron de las entrañas de Rebeca. Lo que quiero mostrarte es que para lo que muchos pueden ser algo o alguien que no sirve, para Dios es muchísimo. Por eso es que a veces vemos personas y la vemos abandonada por la calle, o a veces entran a las iglesias, o cuando podíamos tener reuniones, entraban a las iglesias, nosotros personas malolientes o personas que son de la calle, y nos alejamos. No sabemos aquellas personas que para muchos pueden ser inservibles, lo que pueden terminar engendrando en las manos de Dios. Y a lo mejor vos que estás mirando podés hoy engendrar algo en las manos de Dios. Por eso quiero hablarte en esta mañana, para que si hay un momento difícil en tu vida, vuelvas tus ojos a Dios a través de la oración. Porque Dios puede transformar lo inservible en servible, lo oscuro lo puede transformar en luz, las malas noticias en buenas noticias, lo que es desesperante puede traerte tranquilidad y paz al corazón. Él cambia las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con una varita, no con la oración. Él lo hace cuando te dirigís al Padre, cuando orás y cuando crees que lo que le estás pidiendo a Dios lo va a hacer. Aquel que pide, pida creyendo que lo que pide lo recibirá, dice la palabra del Señor. Y si lo pedís creyendo, el Señor te lo va a conceder. Pero es un tiempo de creerle a Dios. Es un tiempo de confiar en Dios. Es un tiempo de darnos cuenta que el Señor necesita muchos Isaac, que ante momentos difíciles de la vida se levanten y vuelvan en oración. No abandonen lo que están haciendo, vuelvan a Dios en oración. Y pídanle a Dios en la oración que el Señor revierta lo que estás viviendo. Y entonces lo que es un momento difícil, lo que es un momento angustiante, a través de la oración y lo que el Señor cambia, termina siendo un testimonio que alaba y glorifica el nombre de Dios. Pero tenés que entenderlo, tenés que creerle, tenés que ir a Dios en oración, sabiendo que Él tiene su oído atento al clamor de sus hijos. Y vos y yo somos sus hijos. Y a veces la vida nos hace atravesar momentos difíciles.
Yo me acuerdo y lo compartí en testimonio cuando a mí me atropella el auto. Yo tenía 7 años. Y después me cuenta mi papá que se quedó al lado de mi cama. Me internaron en el sanatorio Güemes. 40 días estuve ahí. Y me contaba mi papá que estaba al lado de mi cama. Y la primera noche, cuando los médicos le dijeron lo que tenía en mi interior, le dijeron: Rafael, vamos a ver cómo pasa la noche. Si no, mañana a primera hora lo tenemos que abrir. Tenía 2 riñones, el riñón y el hígado fuera de lugar, 2 costillas rotas, estaba mal, 2 depresión. Y entonces mi papá se quedó ahí, pidió oración en la iglesia. Y se quedó ahí orando. Y se quedó clamando. Y a madrugada empezaron mis órganos empezaron a funcionar otra vez. Y cuando viene el médico le dice: bueno, Rafael, dice, esto es un milagro, no le vamos a hacer nada. Estuve 40 días, no me hicieron nada. El riñón y el hígado se acomodó, las costillas se soldaron, todo se solucionó. Me decían Lázaro cuando me fui del sanatorio Güemes. ¿Por qué te digo esto? Porque fue la oración unida, fue el comunicarse con Dios, fue el decirle: Señor, vos me lo diste, ¿qué vas a hacer? Lo que quiero mostrarte es que la oración es la que cambia, la oración es la que transforma. La oración es la que puede revertir tu situación en este momento. Y así como mi papá vivió esa situación conmigo, tal vez hoy puedes estar viviendo alguna situación desesperante, puedes estar atravesando un momento doloroso, puedes estar pasando algo complicado. Háblale a Dios, orale a Dios. Él tiene su oído atento a tu clamor y hacelo con fe, porque Él va a revertirlo. Él va a cambiar la situación. ¿Y cuándo la va a cambiar? Cuando hables con Él y cuando vayas con el corazón abierto y le digas: Señor, ¿qué pasó? Señor, es tu gracia, es tu presencia. Señor, revertí esto, y en su misericordia el Señor lo cambia. Pero tenés que creerle a Dios y tenés que dejar que Dios obre. Acordate de esta palabra: 40 años tenía Isaac cuando se casó. 60 años tuvo cuando fue papá. Pasaron 20 años. Imagínate cómo vivió él, cómo atravesó todo ese tiempo. No es que oró y al otro día Dios le contestó. La palabra del Señor nos dice que oró y Dios lo bendijo. No dice en qué tiempo lo bendijo. Pero lo que está diciendo en la Biblia, y cuando lo lees en el capítulo 25, al final te está diciendo: y era Isaac de 60 años cuando fue padre. Y a los 40 se casó. Pasaron 20 años hasta que Dios le respondió. Así que lo que te estoy hablando es de una oración que persevera. Tu familia puede cambiar. Tu esposa, tu esposo puede cambiar. Tu hijo puede cambiar. La situación puede cambiar a través de una oración, y el Señor va a responder. Pero que te tenés que tomar en fe y tenés que atravesarlo tomado de la mano de Dios, creyendo como al invisible. No lo ves, pero sabés. Él te hace sentir su presencia y entendés que Él no te va a dejar, que te va a acompañar y que te va a bendecir y que a su tiempo te va a dar la respuesta. Así como se la dio a Sara, así como se la dio a Rebeca, el Señor te va a dar la respuesta, y lo que está muerto el Señor le va a dar vida, y lo que no sirve el Señor va a hacer que sirva. Y si te han dado palabras de que no servís, el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque te ama y porque una oración transforma toda situación. Y si hoy estás metido en un mar de dolor o de lágrimas, orale a Dios y confía en el Señor, porque todas tus lágrimas, también lo dijo el Señor en la bienaventuranza: bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación. El Señor no te va a dejar. El Señor te va a consolar, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a levantar. Ese es el Dios a quien sirvo. Aquel que me dijo: Jorge, clama porque yo te voy a responder. Es el Dios que me dijo: y aunque padre o madre te abandone, yo nunca te voy a dejar. Y es aquel que me dijo: aunque te caigas, ¿quién puede arrebatarte de mi mano si yo te sostengo fuerte de ella? Y es Él el que me levanta, y no me levanta una vez, me levanta una y me levanta otra y me levanta otra. ¿Por qué? Porque me ama y porque sus
ojos están puestos sobre mi vida y mi Dios no es diferente al tuyo, es el mismo. Y es el mismo que sirvió a Isaac, y es el mismo que sirvió a Abraham, y es el mismo que dijo que quería bendecir en ellos a las familias de la tierra. Así que tu familia puede ser bendecida en el momento en que vayas a Dios en oración, creyendo de que todo lo difícil Dios lo puede hacer fácil, que todo lo oscuro el Señor lo puede transformar en luz, y que todo lo doloroso y lo triste el Señor lo puede revertir en alegría y en danza delante de su presencia. Y lo hace simplemente porque te ama y porque es un Dios que está fiel, atento al clamor de cada uno de sus hijos. Quiero que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos un momento, y quisiera que una alabanza nos ministre un momento, que puedas elevar tu espíritu en adoración a Dios, porque sé que a lo mejor estás cansado, estás cansada, a lo mejor lo que estás viviendo, las situaciones, las noticias, cualquier cosa que puedas estar atravesando en este momento, prolongada en el tiempo, pueden generar en tu vida que tus brazos se caigan. Pero acordate que Dios sigue estando firme y fiel a tu lado para levantarte, para socorrerte, para decirte: no estás solo, estamos juntos. Y si estamos juntos, saldremos juntos de toda esta situación. Y lo hace porque te ama profundamente. Deja que esta música te ministre y ministre en nuestro corazón. Y al finalizar la alabanza, la adoración, vamos a orar un momento todos juntos, pero permitile que esta canción ministre tu vida por un momento. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu con tu amor, rodéame, no mames, que cerca yo quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu Yo te quiero ver oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Canta la iglesia. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
adoramos, Señor Jesús. Cúbrenos, Señor, en este tiempo. Y con tu amor rodéanos, Señor. Rodea nuestra vida, Dios. Necesitamos tu presencia, Señor. Señor, queremos estar cerca tuyo en este tiempo. Señor, tal vez hay personas que están pasando momentos difíciles. Necesitan tu presencia, Señor. Toca cada corazón en esta mañana. Acércate, Dios. Señor, en esta mañana levanta cada corazón, Señor. Señor, renueva la fuerza. Señor, enjuga cada lágrima, Dios. Trae salud, trae sanidad, trae esperanza. Señor, en el nombre de Jesús es que lo pedimos. Señor, nos levantamos, Señor, como las águilas. Y lo hacemos en el poder de tu amor, Señor. En el poder de tu amor, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Padre bueno. Te amamos, Señor. Te amamos. Como las águilas. Por el poder de tu amor. Tal vez en este momento estés necesitando que la presencia del Señor te cubra. No sé lo que puedes estar viviendo. No sé qué puedes estar pasando. No sé cuál es la necesidad que puedes estar teniendo. Pero sé que a lo mejor en tu espíritu estás teniendo la necesidad de que Él te cubra con su amor eterno. De que puedas sentir la presencia de Dios. De que puedas sentir el abrazo del Padre. A lo mejor en este momento que estás ahí sentada en tu casa. Y a lo mejor estás rodeado de tu familia cercana, la que está conviviendo con vos. Tal vez estés rodeado de gente, pero interiormente puedas sentirte solo, puedas sentirte sola. O puedas estar atravesando un problema y estás mirando a tu familia y te sentís con la carga, con el peso de lo que estás atravesando. Tal vez es el momento en que necesitas descansar en Dios. Y la alabanza te lo está diciendo. Es el poder del amor de Dios, aquel que puede hacer que todo se revierta. No es tu fuerza. Es la bendición de Dios, es el amor de Dios, es la presencia de Dios. Es el Jesús que murió en la cruz del Calvario, el que te trae esperanza, y es el Espíritu Santo el que te fortalece en este tiempo. Es aquel el que enjuga la lágrima, el que te trae esperanza, el que te dice no todo está perdido, el que te hace mirar adelante con expectativa y con fe, sabiendo de que el Señor está delante y que estamos caminando detrás de sus pisadas. Es que el Señor el que te dice que si estás tomado de su mano atravesando lo que estés atravesando, no vas a tener dificultad, porque Él te va a fortalecer, Él te va a consolar, Él te va a cuidar, Él te va a guiar. En esta mañana quiero orar por tu vida. No sé qué es lo que estás pasando, pero siento carga en el corazón. Yo no sé si hay personas que pueden estar mirando esto y que a lo mejor estás pensando que Dios se olvidó de vos. Es mentira del diablo. El Señor no se ha olvidado, el Señor no te ha dejado. Los brazos de Dios siguen estando abiertos. Sus ojos siguen estando sobre tu vida para guiarte y para bendecirte. El amor de Dios sigue fluyendo sobre tu corazón. A lo mejor te alejaste de Dios y pensás que como vos te alejaste, Él se alejó y te olvidó. Él no lo hizo. Él te sigue amando y te ama profundamente. El Señor no se ha olvidado. El Señor quiere bendecirte, quiere rodearte, quiere cuidarte, quiere levantarte. Y en esta mañana hacelo a través de una oración. Volvé a Él y decirle así como está. No podés esconderle nada a Dios. Decirle, Señor, tal vez no tengo fuerza. Señor, tal vez llegué a un momento de mi vida en donde mis brazos quiero levantarlos, pero se caen. Señor, mis rodillas que antes estaban fuertes en la oración ya se han vuelto débiles. Habla con Dios. Porque el Señor va a fortalecer nuevamente tu vida y el Señor va a llegar nuevamente para levantarte como las águilas. Y acordate lo que hacen las águilas, miran el problema desde arriba. Y en este tiempo tal vez el Señor lo que quiera hacer es eso, que no estés metido en el problema, sino que lo atravieses desde arriba, tomado de su mano y con la confianza puesta en Dios. Quiero que cierres tus ojos, quiero orar en esta mañana y quiero
pedirle a Dios que bendiga tu vida y que en este momento Él pueda ser aquel suficiente Salvador que llegue a consolarte, a fortalecerte, a animarte, a bendecirte, a darte esperanza en un tiempo y en un mundo donde cada vez hay menos. El Señor pueda llegar y pueda mostrarte que con Él sos más que vencedor, porque Él te aseguró la victoria. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar juntos. Amado Dios, en esta mañana quiero orar por cada persona que puede estar ahí mirando, Señor, este culto, participando de esta reunión. Señor, oro porque tal vez hay muchas personas que pueden estar atravesando momentos difíciles, momentos angustiantes, momentos difíciles, Señor, y a veces ilógicos, Dios, porque pensamos que entramos en una bendición y de repente nos encontramos en medio de algo tan difícil. Señor, yo no sé lo que pueden estar viviendo, pero me remonto a Isaac. Señor, él se encontró con un problema tan crucial en su vida. Señor, él se encontró con que las palabras podían haberse abortado de todo lo que habían recibido, Señor, pero él simplemente oró. Y a su tiempo, Señor, le trajiste la respuesta. Señor, yo clamo en esta mañana para que si hay personas que están escuchando, que están mirando, Señor, y se sienten con que ya no tienen esperanza, se sienten con que su fe ya flaquea, Señor, se sienten con que hay congojas en su corazón por lo que puedan estar atravesando. Señor, yo clamo para que llegues como aquel consolador, Señor, puedas fortalecer su vida, puedas devolver esperanza, Señor, como escuchamos en el canto recién, que puedas rodearle con tu amor, Señor, y puedas levantarle como las águilas. Señor, que en esta mañana puedas descender con paz a cada corazón y puedan sentir profundamente que no le has dejado, que no le has abandonado, que tu presencia sigue siendo igual, que no importa lo que se esté viviendo, eres suficiente para transformar la noche en día, Señor, para transformar el lamento en danza y para volver a depositar esperanza en aquel corazón que tal vez la ha perdido. Señor, fortalece cada vida y cada corazón y sea tu nombre, Señor, glorificado. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por un momento por aquellas personas que no conocen a Dios, para que en esta mañana puedas abrir tu corazón y para que puedas sentir de verdad de que su amor te rodea. Tal vez puedas sentirte como compartíamos hace un momento en la palabra, como que el mundo te dio vuelta a la espalda, como que no servís, como que todos te dejaron de lado. Pero mirá, en este ejemplo que compartimos hace un momento, lo que hasta hace un tiempo parecía inservible, el Señor lo hace Padre de naciones. Yo no sé lo que podés estar atravesando, pero lo primero que tenés que hacer, si nunca recibiste a Dios, es abrir tu corazón a Dios, recibirlo como tu único y personal Salvador y darle a Dios tu corazón y decirle: Señor, en esta mañana transforma toda situación. Y ese Padre amoroso que tantas veces escuchaste que existe, ya no vas a saber que está por ahí, sino que va a estar en tu corazón, transformando tu vida, tu casa y todo lo que te rodea. Si en esta mañana nunca recibiste al Señor en tu corazón, quiero guiarte en una oración y pedirle a Dios que en esta mañana pueda ser el Señor de tu vida. Por favor, repetí después de mí: amado Dios, en esta mañana abro mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, gracias por haber traído a mi vida esperanza. Gracias por escuchar tu palabra. Señor, y clamo para que puedas perdonar mis pecados y puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por amarme. Gracias por bendecirme. Señor, y clamo para que así como escuchamos esta adoración, Señor, yo pueda sentir que me rodeas con ese amor inmenso. Señor, y pueda sentirme fortalecido en tus brazos. Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Acordate de esta palabra: no todo está perdido. Pueden venir momentos difíciles, pueden venir noticias difíciles, podemos atravesar momentos complicados,
pero la oración es la que transforma, la relación con Dios es la que transforma, y si Dios está en el medio, todo lo transforma en bendición para sus hijos. Que el Señor te guarde, buena semana. Acordate, si tenés necesidad de oración, ahora tenés la solapita para poder incorporar tu oración. También tenés el lugar para que puedas compartir tu testimonio, y para vos que en esta mañana recibiste al Señor Jesús, ahí vas a encontrarte un número de WhatsApp también para que puedas llamarnos, para que puedas comunicarte, para que puedas enviarnos algún mensaje, para que podamos ponernos en contacto con vos. Estuvimos enviando Biblias en este tiempo, personas que nos han pedido si le podíamos acercar Biblia, enviar Biblias, y la verdad que para nosotros fue una bendición poder entregar esto. Así que si tenés necesidad de esas cosas, estamos para bendecirte, para ayudarte y para animarte en este tiempo, en este camino de la fe. Te amamos, y si nosotros te amamos, el Señor te ama mucho más. Y como siempre decimos, esperamos que esto termine pronto. Deseamos volver a estar juntos, volver a reunirnos y poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero mientras eso llegue, este es un canal de bendición donde podemos vernos, nos pueden ver ustedes, podemos estar juntos y podemos bendecirnos a través de la alabanza, la adoración, de la palabra y del mismo Espíritu. Mira qué bueno que tenemos un Dios que es omnipresente, que está en este lugar ahora, pero que también está ahí en tu casa, y en la tuya, y en la tuya, y en la de otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, y al ser omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Que el Señor te bendiga, que pueda ser una semana de buenas noticias, aunque parezcan que son malas, que el Señor pueda bendecirte con buenas noticias, y que lo que hasta ahora es algún momento triste o doloroso se transforme en un testimonio que alabe y glorifique el nombre del Señor. Dios te bendiga. Nos encontramos a lo largo de la semana con las reuniones y los devocionales que ya vamos a estar retomándolo. ¿Sabés qué? Me llamó la atención en estos días que se terminaron ya los 40 días de ayuno y oración. Mirá qué lindo. ¿Sabés qué? El pastor Ibarra de la Iglesia del Puente, al cerrar los 40 días, dijo, y mirá cómo todo lo va hilvanando el Señor, ¿no? Dijo que la matriz de la iglesia está sana. Acordate lo que estuvimos hablando, ¿no? De la vida de Rebeca, la matriz de Rebeca. Y él dijo, la matriz de la iglesia está sana para darle vida a los nuevos líderes que se están levantando. Y entonces, un segundo, quiero dirigirme a los adolescentes y a los jóvenes, aquellos que en este momento piensan que están ahí porque están, y a lo mejor vos, papá, mamá, tu hijo, que a lo mejor pensás que no sirve para nada, a lo mejor el Señor esté engendrando en este tiempo y sean los futuros líderes, y el Señor tenga sueños profundos con tus hijos, y a lo mejor sean mucho más grandes que a veces como papá tenemos sobre ellos. En este tiempo atrévete a creer, papá, mamá, que el Señor bendijo la vida de tus hijos, y como decía el pastor Ibarra, la matriz de la iglesia está sana para darle vida a nuevos líderes que se levanten con la unción y con la presencia del Señor. Y ojalá que esos futuros líderes sean tus hijos, sean mis hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, porque el Señor bendice hasta la tercera y cuarta generación. Que el Señor te bendiga mucho. Buena semana, y que esta palabra sirva de aliento a tu corazón, y que el Espíritu Santo trabaje en tu mente. Que el Señor te bendiga mucho.